Listo. Continuamos. Es verdad. No sé ni de qué vamos a hablar en el inicio, pero bueno. Ya. Entonces, ¿aló? ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien, entonces, a comerse el mundo. Nos volvimos a juntar y desempolvamos el recetario. Estamos listas para una nueva aventura. Entrevistas, humor y lo que más nos gusta. Mucha, mucha comida. En El Hocicón, edición especial. A comerse el mundo. Hola Ceci, estamos en un nuevo programa de El Hocicón, con cosas de la comida y cosas raras y lo que nos pasa y cantidad de cosas que esperamos que un poco sonríe a la gente que nos está escuchando en muchos lugares. Así es, Mercy, bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos, hola Mercy nuevamente. Nos volvemos a encontrar para un nuevo Hocicón en esta serie especial de episodios gastronómicos del Hocicón. Esperamos que vengan con hambre otra vez, como con el capítulo anterior en el que iniciamos esta serie, para que sigamos hablando de estos temas que nos han gustado tanto y que nos han llevado a hacer un especial. Pero antes de entrar en materia, Mercy, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado todo desde la última vez que nos vimos, desde la última vez que hablamos? ¿Qué nos cuentas para este nuevo Hocicón? Ceci, cuando tú hablabas que vamos a despertar el hambre en las personas que van a escuchar, se me vino a la mente, o les vamos a quitar el hambre, porque hay ciertas cosas que mucha gente no le gusta y que se horroriza, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ello. Bueno, te comento que el día de ayer amaneció un día súper frío, súper frío. Hemos pasado del verano intenso al, no sé si al invierno. Empezaron ayer el frío, hoy ha llovido y bueno, en realidad hay mucha gente que en los días anteriores estaba llegando en blusita, ¿no? En ropa de verano, en ropa fresca, pero en el lugar que yo trabajo hace mucho frío y todos buscábamos alguna cobijita, algún suétercito ahí como para abrigarnos, porque hechas las costeñas estuvimos muertas de frío. Hemos estado en el trabajo, aunque no crean, yo sigo trabajando a pesar de mis 80 años. Sigo trabajando, espero el próximo año dedicarme a pasear, ojalá. Ojalá la primera parada sea que me visites a mí, por favor. A recorrer el mundo, y si no es el mundo, por lo menos la provincia Bolívar, que está en mi país de Ecuador. Así es, que sea poco a poco, es verdad. Sí, el clima está un poco loco para todos los que nos ven desde país, nos ven y nos escuchan desde países de Latinoamérica, bueno, sobre todo países del trópico. Pensarán lo mismo, estarán seguramente, tendrán la misma idea, de pronto los que están un poco más hacia los extremos, hacia el norte o hacia el sur, sí tienen su clima un poquito mejor definido, pero sí, acá también donde yo estoy hemos tenido un clima un poco loco. Apenas el día de hoy que estamos grabando en la mañana mucho sol, y ahora está ya lloviendo en este momento, en esta tarde en la que estamos grabando, pero sí, definitivamente eso, pero ¿no te pasa que ya que estamos hablando del hocicón gastronómico y del clima, ¿no te pasa que los diferentes climas definitivamente se relacionan con diferentes comidas? Hay gente para la que no importa el clima. Yo sé, por ejemplo, que nuestra querida productora puede comerse un helado en cualquier clima, extremo verano o extremo invierno. Para ella no hay un clima específico para un helado, pero definitivamente esos cambios en el clima siempre hacen que los relacionemos con comidas diferentes, ¿no? Incluso las coladitas que llamamos nosotros en el Ecuador, que en otros lugares o las personas muy refinadas la dicen crema. Ajá. También, sí, ¿no? Se hace avena y se hace o se toma calientita para que podamos un poco recuperarnos del frío intenso que tenemos especialmente en la sierra ecuatoriana.
Es verdad, es verdad. Y ya que me contaste de tu trabajo, de que sigues trabajando, yo también sigo trabajando. Ustedes nos ven acá muy divertidas, pero cada una de nosotras tiene su trabajo en el día a día. En tu trabajo, ¿tienen como comida o bebidas todo el día? Como, no sé, una estación de café que esté todo el día a la que puedan acercarse o no mucho. Yo sé además que en Ecuador en general, pero particularmente en las ciudades pequeñas como la que tú estás, es común que al mediodía cada persona vaya a su casa a almorzar y regrese, no es como en otros lugares del mundo o en otras ciudades, pero de pronto algo pequeñito. Estaba pensando que a mí nunca me ha gustado cuando he trabajado de manera presencial. Ahora tengo toda mi cocina a mi disposición mientras trabajo, ya que trabajo desde mi casa. Pero cuando he trabajado de manera presencial, siempre he tenido peros al respecto del café de oficina y de ese tipo de cosas, pero ahora que hablabas del frío y de la oficina, se me ocurrió preguntarte eso. Bueno, nosotros en este momento en mi institución no tenemos un lugarcito donde podamos tomarnos un café tranquilamente, ¿no? Así es que cada área, en algunas áreas tiene cada una su jarrita para tener agua caliente y tomarse su café. Caso contrario, hay personas que tienen su cafetera y los demás van con su tacita a pedir por favor que le regalen agüita caliente para un poquito abrigarse. Entonces, eso hacemos a las 10, 10:30 de la mañana, dependiendo, ¿no? Dependiendo del frío incluso o del trabajo, porque a veces estamos con tanto trabajo que no podemos dejar a un lado por irnos a tomar un café, pero yo pienso y creo que es importante que cada persona se tome su tiempo y que una tacita de café en un tiempo prudencial no daña absolutamente a nadie. Y bueno, y se abriga o se sirve algo y continúa en las labores. Yo en las mañanas siempre tomo café, Ceci, a pesar de que vaya tomando café en la casa, o hay veces que voy sin tomar café, voy a tomarme un café en la oficina entre las 10:30 y 11 de la mañana, porque salimos a la 1 de la tarde, como tú decías, o estamos cerca a la casa, entonces salimos al almuerzo, tenemos 1 hora para regresar al trabajo y como es cerca, pues llegamos tranquilamente a continuar nuestras labores en horas de la tarde. Claro, definitivamente. Sabes que una de las cosas, hoy que vamos a hablar ya entramos a eso, vamos a hablar de cosas como culturales o de diferencias culturales en torno a lo gastronómico. Una de las cosas que siempre me llamó más la atención en Colombia, al llegar a Colombia, es que no hay oficina, o espacio de trabajo, por grande o pequeño que sea, que no tenga café. Es tan importante la cultura alrededor del café que en todos los lugares de trabajo, por sencillo que sea, pueden criticar también, pero por bueno o por mala calidad del café que sea, pero siempre hay café, demasiado importante, y la gente, particularmente en Colombia, yo haciendo mi comparativa, no es que se toman una pausa para café en la media mañana, como tú dices, con la media tarde, sino que el café es constante. Hay gente que los va tomando a lo largo del día mientras va trabajando, termina y rellena y así sucesivamente. Entonces, definitivamente también va un poquito ligado a esto de la cultura. Precisamente hoy vamos a hablar como de estas diferencias culturales, Merce, alrededor de la gastronomía. Nos van a contar por ahí algunas cosas. Vamos a tener, al igual que en el episodio anterior, unos comentarios sobre experiencias particulares en temas culturales. Pero antes de irnos hacia eso, yo te tenía un dato curioso. No es un dato curioso, es un dato histórico. No está tan divertido para ser curioso, es más histórico que curioso, sobre el origen de un plato que es bastante común alrededor del mundo, y es la pizza margarita. La pizza margarita, que es esta pizza que particularmente tiene solamente la salsa o pasta de tomate, queso y albahaca.
Si bien la historia de la pizza viene de siglos atrás en Italia como parte de sus preparaciones, hacia finales de los años 1800 había como demasiado ambiente en Europa, en los países de Europa, demasiado ambiente nacionalista, cada uno de los países estaba muy interesado en fortalecer su identidad nacional, la bandera, los héroes de guerra, su lengua, y por ende también la comida, y ahí es en donde se desarrollan como muchos de los platos insignia hasta ahora de los países europeos. Y precisamente, según los datos que tengo, me pueden corregir quienes nos escuchan, en 1889 la reina Margarita de Saboya, junto con su esposo el rey, visitaron Nápoles, capital mundial de la pizza definitivamente, y la reina estaba, la historia cuenta o la anécdota cuenta que la reina estaba ya aburrida de los banquetes especiales que le hacían a ella o a ellos, y que en ese caso había muchísima influencia francesa, como en esa cocina aristocrática, tradicionalmente los chefs franceses, mucha alta cocina francesa, y entonces ella pidió probar la comida del pueblo, lo que la gente comía en su día a día, que pues muy alejado de los banquetes que a ella le servían. Llamaron a un pizzero, dueño de una pizzería muy importante en Nápoles, histórica, que todavía existe, y él preparó varias opciones de la pizza común que él le vendía a toda la gente, pero hizo una pizza en especial que fuera un poco más nacional, es decir, que llamara la atención por los colores de la bandera italiana, rojo, blanco y verde, que solamente tenía precisamente tomate, el queso mozzarella y albahaca fresca para tener esos tres colores. Eso a los reyes, particularmente la reina Margarita, le llamó mucho la atención por ese orgullo del país. Tanto así que después ella envió una carta de agradecimiento al pizzero que lo hizo, y como el pizzero se había inventado en ese momento esa pizza, decidió bautizarla como pizza Margarita, y se volvió un ícono de las pizzas tradicionales italianas. Fuera de Italia, los americanos han hecho lo suyo con las pizzas, los suramericanos también hemos hecho lo nuestro con las pizzas, y tenemos unas muy particulares, pero esta, que es uno de los íconos de la comida antigua del pueblo en Italia, viene de ahí. Ese es mi dato gastronómico. Y, y muchas personas, Ceci, que escuchan esto de la pizza Margarita, pues en el Ecuador al menos dirían que es la pizza pobre, porque tiene en Sudamérica en general, ¿no? Porque tiene poquitos ingredientes. Imagínate, salsa de tomate, tiene albahaca y tiene queso. O sea, pobrecita, es la pizza más pobre que en Ecuador encontraríamos. Entonces, bueno, se llama la pizza Margarita y es una bonita historia. Alguna vez la escuché también porque preguntaban por qué se llamará la pizza Margarita, ¿no? Y ahí comentaban que se debe a alguien que era de dinero, decía, alguien que era de dinero y que nunca había probado algo delicioso y le encantó la pizza y vivió para comer pizza, como una forma de comentar, ¿no? Pero tú nos cuentas ya la historia de cómo ha sido en realidad, o cómo se dio las cosas para que se llame la pizza Margarita. Es Ahora verdad. yo te comento también algo que se da en Ecuador. No sé si en otros países, porque hay alguna relación gastronómica con Perú, por ejemplo, con Bolivia, con algunos países. Aquí, por ejemplo, hay personas que comen la cabeza de las ovejas. Le hacen sopa, le cocinan tanto que se hace tan suavita, dice, no la he probado. Ni la quiero probar. Espero no probarla tampoco, pero se dice que es una sopa muy deliciosa, ¿no? De acuerdo a las personas que dicen que han comido, es una sopa muy deliciosa, le lavan bien la cabeza y pues no sé qué nomás le ponen, pero dicen que es muy deliciosa ese tipo de... Y hay personas, incluso Ceci, que el rato que escuchan se asustan y dicen, no, o sea, ¿cómo se comen eso? Pero
Bueno, es parte de la gastronomía y es parte del turismo también, Ceci, porque cuando tú escuchas hablar de turismo en cualquier ciudad, ahí te das cuenta de que inmerso está el tipo de comidas y el turismo se da y dice, vaya a tal parte porque aquí usted puede comer tal cosa. En nuestro caso, por ejemplo, el hornado, ahí puede conseguir yapingachos, ahí puede conseguir la sopa más deliciosa de pollo y ese tipo de cosas, de gallina criolla, le dicen, ¿no? Entonces, en nuestra gastronomía está unida al turismo, así como muchísimos otros países que también su turismo está relacionado con lo rico que se come en cada sector. Así es, pero yo creo que de una gallina, de una sopa de gallina a una cabeza de oveja hay un mundo de distancia. Yo también espero no tener que probarlo en esta vida. Sabes que también en Italia hay una preparación específica de la cabeza a su manera, no a la manera andina, la que se hace en Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. Eh, pero también se hace, se prepara la cabeza de la oveja. No quiero probarla de ninguna manera, de ninguna tradición gastronómica. No me importa mucho el acompañante o la forma de preparación. No me llama a mí para nada la atención, pero sí, ¿qué tal esos datos que hemos aprendido acá hoy? Antes de pasar a hablar de otras costumbres gastronómicas que nos han llamado la atención alrededor del mundo, queremos darles paso, al igual que en el episodio anterior, a una entrevista, a una entrevista en particular, en donde nos van a contar sobre una experiencia gastronómica vivida. Van a poder escuchar precisamente qué fue lo que más llamó la atención de un viaje, incluyendo la parte de cultura gastronómica, por supuesto, para que tengamos también de primera mano esos puntos de vista. Entonces, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Hola, me llamo Felipe, vivo en Bogotá, Colombia y sí he tenido la oportunidad de probar platos diferentes o extraños porque tuve la oportunidad de viajar a la India, a New Delhi, y allá pude pues probar varios de ellos. Me gustaron, son platos bastante diferentes porque tienen muchas especies y adicionalmente la forma de comer es muy diferente porque allá la mayoría de personas comen con la mano y como con una especie de giro, como de pan sin levadura que se llama naan, bastante rico la verdad. Y pues hubo muchos platos que me gustaron, por ejemplo el tema del cordero, si bien le echan muchas especies y sobre todo llega a ser hasta un poco picante, pues para el paladar muy bogotano. Sí, me gustó bastante porque son sabores bastante acentuados, con bastantes condimentos y pues le dan un sabor bastante rico. Allá la mayoría de personas son vegetarianas y por ende pues hay mucho plato vegetariano, por ejemplo como lentejas con curry, saben bastante bien porque pues además del curry le echan por ejemplo anís y otro tipo de especies que le hacen dar pues un sabor muy diferente al que uno prueba originalmente pues como por Bogotá. También tuve la oportunidad de probar un pollo, mmm, que no me acuerdo muy bien el nombre, pero eh, le echan como bastante condimento y yo creo que entre ellos pues curry, color, etcétera, etcétera, y le da un sabor bastante característico y muy rico. Lo sirven siempre como en una parrilla caliente, es muy rico. Y adicionalmente, pues allá creo que en la época de verano es muy famoso el tema de los mangos. Mm, si bien no es muy diferente, pero sí tienen sabores diferentes allá todos, como por ejemplo, si uno pide un tema que se llama mango juicy o mango juice, no es como el jugo, sino que le echan, lo hacen con una especie como de yogur o de crema agria con mango y sabe bastante bien, es como una especie de sorbete. Y sí, sí, eso sí he tenido la oportunidad de comer y pues la verdad me han parecido bastante interesantes y ricos también. Hola, ¿cómo están? Soy Augusta, soy de Ecuador y bueno, creo que el lugar más
extremo o distinto en el que he podido estar es Tailandia. Estuve en Bangkok hace casi un año y bueno, de entrada todo el tema cultural es muy distinto. En cuanto a gastronomía también fue un choque fuerte para mí. Me costó un poco el tema de la comida en los días que estuve allá porque claro, es todo muy distinto. Los sabores de por sí son muy distintos para mí, cosas que, o sabores que no había probado antes y que no me resultaban familiares o similares a prácticamente nada. Utilizan muchísimo picante, pero un picante muy distinto. El picante que nosotros estamos acostumbrados a comer en Ecuador al menos es muy particular y allá en Asia es muy distinto. Concretamente en Tailandia, lo que puedo decir del picante es que me parecía primero muy, muy fuerte, pero también sin tanto sabor. El primer día de entrada, la primera comida en un buffet, encontré unas papas que se veían deliciosas. Yo sabía que tenían picante, pero no me imaginé lo que, o sea, la potencia que iba a tener ese picante. Y claro, me serví algunas y debo decir que no alcancé ni siquiera a terminar un trozo de papa. Probé muy poquito al principio para saber cuál era el sabor y ver qué tanto toleraba y no pude comer más. No pude comer más porque el picante era increíblemente fuerte, potente y en el resto de la comida no sentí ya ningún otro sabor porque estaba completamente mi boca invadida por el picante que como digo no tiene un sabor como tal, es como solo picante. Entonces eso me pareció muy, muy, muy heavy, no había sentido así esa intensidad y ese estilo de picante en ninguna otra comida, en ningún otro país. Entonces eso me sorprendió bastante. En general, creo que también una cosa que me pasó es que utilizan muchísimas especias. Me parece que algunas definitivamente acá no las tenemos, entonces eran completamente desconocidas. Y a mí me pasaba que en general en toda la comida típica Thai existía un olor que por lo que me dijeron era de alguna de estas especias o de la mezcla de estas especias, que para mí era muy fuerte y desagradable. Entonces muchas de las comidas típicas Thai apenas las pude probar porque claro, algo que no te agrada de olor es difícil que puedas probarlo y disfrutarlo al comer. Entonces eso también me pasó. Y bueno, debo decir que además de estar en Bangkok, también estuve en otra ciudad bastante cercana que se llama Kanchanaburi. Y bueno, en el día que estuve ahí justo era una festividad, la festividad de esa ciudad y era justo en esa semana, hacen una semana al año de eventos por las festividades de la ciudad. Coincidió que era justo ese día, obviamente decidimos aprovechar para conocer mucho más la cultura y una de las cosas que hicimos, una de las actividades que había era una especie de feria. Fuimos a conocer esta feria y realmente creo que fue la experiencia más inmersiva de toda la cultura tailandesa que tuve fue ahí. Una feria de muchas cosas con música, con eventos, em, con puestos de ventas de tecnología, de ropa, pero también la gran mayoría de los puestos eran de comida. Entonces, claro, en este lugar vi absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Una experiencia un poco extrema realmente para mí. Vi muchísimas cosas, cualquier cantidad de aves preparadas. Obviamente es un lugar en el que tú llegas y compras y comes en ese rato. Entonces ya está preparado. La comida ya está preparada. Pero claro, quizás el tema de aves no es algo tan extraño acá en Ecuador, en Latinoamérica. Yo creo que allá lo que más había eran pollo, obviamente, y pato también. Pero para mí lo extraño fue que los preparan absolutamente completo. Todo el cuerpo, incluido el cuello, la cabeza, el pico, y los cuelgan digamos, como en su especie de stand, los cuelgan para que tú lo veas y lo compres y lo comas. Entonces eso me pareció un poco impresionante. También otra de las cosas que me impresionó bastante fue en esta feria ver crustáceos, cualquier cantidad de crustáceos empanizados.
que eso es lo que me pareció más extraño. Empanizan los crustáceos completos, langostas, jaivas, cangrejos, pero completamente empanizado. Que esto sí me pareció muy extraño porque, claro, estamos también acá acostumbrados a ver un cangrejo, una langosta, pero se sirven y se comen de una forma muy distinta. Sí, fue una experiencia un poco también choqueante ver como a estos animales de esta forma y lo mismo, están ahí listos para que compres y te los comas. Y lo otro que también me sorprendió bastante y sobre todo que me sorprendió un montón porque creo que de los ríos de gente que había, la gran mayoría lo que comía era esto y son los insectos. Cualquier cantidad de insectos, grillos, cucarachas, escorpiones, todo igualmente preparados como snacks, algunos como los venden como digamos al peso, entonces tienen ahí grandes saquillos de los insectos preparados y otros los venden también en como una especie de brochetas. Entonces, claro, tú ves a la gente pasar por ahí y ir comprando, irse comiendo el escorpión, el grillo, lo que sea. Creo que eso también me pareció bastante impresionante. Así que en general todo el tema gastronómico fue un choque bastante impresionante, pero creo también, si bien yo no me atreví a probar estas cosas, porque de entrada yo no como carnes, entonces de por sí ya me es difícil, yo siempre que estoy en un país nuevo intento probar cosas nuevas mientras no involucren animales. Yo las pruebo aunque no sean cosas que yo coma cotidianamente. Pero si es que hay animales y esto me cuesta mucho, no lo hice, no probé nada de estas comidas que les he comentado que son las que más me choquearon. Pero sí debo decir que a pesar de este choque cultural tan grande, creo que la cultura tailandesa es preciosa, es extremadamente acogedora, son muy dados al turista y procuran siempre que lo disfrutes, que entiendas su cultura y por eso yo recomendaría 100% visitar este país, obviamente sabiendo que en cuanto a comida, sin duda alguna se van a encontrar más de una sorpresa. Bueno, como ustedes han escuchado, cada uno debe sacar, no sé, sus observaciones, cómo se quedó con esta nota. Ojalá que nos hagan conocer también escribiéndonos a los ICOM para saber qué les pareció o qué es lo que podrían resaltar de toda esta entrevista. Y hablábamos anteriormente, antes de la entrevista, Ceci, de las cabezas de la oveja, ¿no? Pero también se hace en carnaval la cabeza del chancho hornado. Y tú a lo mejor te comiste un pedacito de cuero o la oreja. Venía. La oreja, que en realidad es deliciosa. Yo he comido la oreja y el cuero que es de la cabeza y pues bueno, alguien diría, están locos los ecuatorianos comiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero especialmente en la festividad del carnaval, se utiliza a todo el chancho, se come todo el chancho, las patas, las orejas, la cabeza, las vísceras incluso del chancho, que se hace sopa de tripas, que realmente es muy conocida y también hay personas que la hacen de manera deliciosa. Así es, particularmente en nuestra ciudad, bueno, en los Andes, es decir, en la región andina, todo esto es muy común, particularmente en nuestra ciudad de origen, como tú dices, Mercy, es una comida muy común de la época del carnaval, todos los derivados que se puedan sacar del cerdo y como tú dices, se utiliza absolutamente todo en esta preparación. Otra preparación que para mí viene a la mente, tengo como esta historia, tú me corregirás si me equivoco en la parte región andina de Ecuador, es la preparación de las morcillas. En mi mente, no sé por qué, yo también lo relaciono en Ecuador con la época del carnaval. Ya me dirás por qué. Acá en Colombia,
se hace la misma, prácticamente la misma morcilla, todo el año. Y es muy común de acompañante de los asados o parrilladas o parrillas, dependiendo del país en donde ustedes estén, lo llamarán de diferente manera. Es muy común como parte de esos acompañantes, las diferentes carnes asadas, chorizos u otros embutidos y la morcilla en esta preparación, pero es bastante cotidiana, no de una celebración o de un momento de comida especial. Y existe, y aquí viene la conexión con esto, con esta cultura gastronómica mundial, está en Escocia el haggis, que es prácticamente una morcilla. Se hace en lugar de hacerlo, perdón por lo gráfico de este episodio para algunas personas que tienen mayor sensibilidad a los temas alimentarios, se hace no de perdón, la vulgaridad, de una tripa de la oveja, sino del estómago, pero se hace prácticamente un relleno con las vísceras, sazonado con especias, en lugar de arroz, que es lo más común en Sudamérica, le ponen avena como cereal, y es una preparación que incluso físicamente se ve muy similar a una morcilla de esta región del planeta, pero no sé por qué en mi cabeza lo conecto con carnaval, es así realmente en Ecuador todo el tiempo, yo no la como, pero esa es mi conexión, Mercy. Sí, en la mayoría de casas, especialmente de la provincia de Bolívar, a pesar que se lo hace en todo el Ecuador, en carnaval también se hace el plato de las morcillas. Y es un plato que se acompaña con las demás vísceras del chancho y aquí se rellena con arroz. Tiene arroz, no tiene absolutamente más nada. Hay algunas personas que lo mezclan con sangre, pero son muy pocas, claro, la sangre del mismo chancho, ¿no? Sí. Que ellos cogen en un recipiente y la utilizan en este tipo de preparativos como es la morcilla. Pero la mayor parte de personas lo que hacen es, como tú decías, pidiendo las disculpas necesarias, el tripaje, el más grueso, se le utiliza para la morcilla, que es rellenada con arroz y con orégano. Es la que más se utiliza o la que más se conoce aquí en nuestro sector. Y es en carnaval que tú puedes encontrar mayormente la morcilla. La morcilla, claro, precisamente por lo que hablábamos, pues, del uso del cerdo como alimento en esa época, ¿no? En la época de carnaval. Y yo sé, sí. Dime. No, dime tú. No, dime tú. Hola tú. Es que cuando estamos hablando de comida, definitivamente lo que queremos es hablar y hablar. No, yo te iba a preguntar sobre otras, yo sé que tú tenías por ahí entre tus pendientes de contarnos algunas costumbres gastronómicas asiáticas que quería escuchar. No quería que termináramos este episodio sin escuchar eso. Bueno, antes de eso te iba a decir que la morcilla se hace de sal, pero también se hace de dulce. A mí me gusta la de dulce. En Ecuador hacen morcillas dulces. ¿Cuál es la diferencia en la preparación? Bueno, la morcilla que te digo con arroz es igual la morcilla de dulce también, pero ahí va sal. En cambio, en la otra va panela o miel de panela. Entonces, para que salga dulce y ahí, en vez del orégano que va en la morcilla de sal, va pimienta de dulce para que tenga un sabor diferente. Esa es, a mí me gusta la morcilla de dulce. Es por verdad, si para mí era un recuerdo como bloqueado, lo tenía ahí en la cabeza y ahora que lo dices, lo acabas de desbloquear. Y es verdad o no, esto puede ser un invento de mi cabeza de recuerdos mezclados de hace más de 20 años. Ah, es cierto, yo no tengo tantos años. Pero es verdad que hay personas que se comen esta morcilla dulce como espolvoreando algo. Puede ser más panela o puede ser que algo que yo he visto a la gente hacer eso. No sé si es pinol. No, te cuento que no, pero puede ser, no, pero con lo que se puede comer o con lo que se come la morcilla de dulce también es con el platito de tripas, que es una especie de caldo, de sopa, en donde va la morcilla ahí, sea de sal o sea de dulce.
No sé, no he visto a alguien que pueda espolvorearlo encima porque incluso decían que lo comen con canela molida. Exacto, pero eso ya depende de las personas, ¿no? Cada loco con su tema, como quien dice, porque cuando tú empiezas a preguntar a la gente, dice, es que yo tomo café con mote, no, a mí me gusta el café con tal cosa, y tú dices, y queda esa mezcla, pero ya depende, ¿no? De las personas, ellos mezclan con diferentes cosas y tú puedes decir, a mí me encanta, pero alguien diría, uy, no, pero son el tipo de personas que les gusta a los preparados ponerles cosas que ellos piensan que le van a dar un gusto diferente, pues, y resulta en la mayoría de los casos. En lo que tú preguntabas en el Japón, pues hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado de los peces, no recuerdo el nombre, el pez globo, me parece. El pez globo. El pez globo es un pez que tiene veneno. Y hay muchas personas, especialmente de la clase alta, de aquellos que tienen dinero, ir a los grandes restaurantes a que les preparen el pez globo. ¿Por qué? Tiene que ser una persona que realmente conozca de cocina, sepa cómo manejar a este pez para que pueda sacar todo el veneno y pueda servir a su cliente, ¿no? Porque si es que cualquier persona lo hace y desconoce o no ha estudiado, porque tú sabes que esos chefs son personas que han estudiado muchísimo, sacan todo el veneno del pez, del pescado en este caso, y sirven y pagan sumas muy altas por el consumo de este pescado que, no sé, debe ser delicioso para que la persona que cocina, el chef, se pase tanto tiempo, con tanto cuidado, sacando todo lo que puede hacer daño a su cliente, ¿no? A su comensal. Y la persona que gasta también su dinero para que pueda servirse también este plato. Para poder probarlo. Y definitivamente estos chefs en particular no solamente deben estar súper entrenados para hacer este proceso, sino además certificados, es decir, autorizados para poder hacer esta preparación. ¿Te atreverías a probarlo, Mercy, estando en Japón con un chef certificado para preparar este pez? Sí, me gustaría, y luego contar y decir, no, valía la pena demorarse, claro, valía la pena que el chef se demore tanto en cocinarlo para yo decir, bueno, es rico, no es rico, porque no necesariamente puede gustarme, ¿no? Por más que sea caro, si es que de pronto lo como y no me gusta, pues tendría que decir no me gusta, pero bueno, ojalá que en el recorrido que hagamos cuando ya me jubile pueda llegar a Japón y pueda comerme uno de esos peces. Es verdad, cuando hagamos el crucero de la vuelta al mundo, es mi objetivo, exacto, el crucero de la vuelta a todo el mundo, definitivamente vamos a llegar a Japón. Podemos ver si lo probamos. Antes de cerrar, la última costumbre gastronómica curiosa que yo les tengo, la traje porque no es un plato, esta preparación en particular es considerada uno de los olores más intensos del mundo. Y no me refiero solamente a uno de los olores de comida más fuertes, sino a uno de los olores en general de cualquier cosa más intensos del mundo. Y es una preparación sueca que se llama surströmming. Lo estoy leyendo como si fuera alemán, debe ser sueco, pero me pueden corregir. Que es este pescado pequeño, el arenque, que es un tipo de pez también pequeño, similar a las sardinas, fermentado, con un proceso de fermentación y enlatado o en conserva por lo general. Está tan fermentado o es tan drástico su proceso de preparación, de fermentación en su proceso, que, como les digo, es considerado uno de los olores más intensos del mundo. Yo soy una persona extremadamente sensible a los olores, creo que eso me limitaría para probarlo definitivamente. Yo particularmente, la verdad, tengo que ser súper honesta, ya que estamos en Hocicón Gastronómico. La comida o mis preferencias de comida se deben, creo que en más de un 50% a la textura de la comida, más que al sabor.
mi preferencia o no preferencia de algo está altísimamente influenciada por la textura de esa comida más que el sabor. Y ahí el olor también, y me he dado cuenta que el olor también juega un papel muy importante. Antes que el sabor. Me importa mucho más la textura, en segundo lugar el olor, antes que el sabor de algo para como definir si me gusta o no. Entonces esto es algo que yo por el olor no probaría. ¿Qué tal tú, Mercy? ¿No has escuchado, Ceci, que dicen que la comida entra por los ojos? Es verdad. Entonces, ahí habla de textura, ¿no es cierto? Cuando dice la comida entra por los ojos. Y también, si sientes que el olor es muy fuerte en un plato, tú no lo comes. O sea, no lo comes. Tiene que ser un sabor bueno y también un olor delicioso para que puedas consumirlo. Entonces, yo no creo que ese olor del pescadito que dices tú, lo puedan tranquilamente las personas comer, porque solamente el olor ya nos llevaría a un momento de molestia. Y el comer no es un momento de molestia, el comer es un momento de ¿qué diríamos? De relajación, de disfrute, de emociones incluso, ¿no? Y tener que comerme ese pececito que esté podrido, porque para mí el olor ese me llevaría a pensar que está podrido y que ya no sirve, porque hay cosas que de pronto tú tienes y te has olvidado de consumirla en 2, 3 días y lo botas porque ya no tiene el mismo olor que tú lo compraste. Entonces, comerme uno de esos no llegaría primeramente a comer y tendría que taparme la nariz y pedir permiso y salir para, más que sea comerme un pancito de dulce, pero pues así no me lo comería. Cualquier otra cosa antes Cualquier otra cosa. Efectivamente. Bueno, ha sido un gusto en este otro siguiente hocicón gastronómico compartirles estas costumbres gastronómicas curiosas. Por supuesto que alrededor del mundo hay muchísimas y por supuesto que dependiendo de nuestra propia cultura gastronómica, hay cosas que nos van a parecer más comunes y cosas que nos van a parecer más extrañas o curiosas o raras. Les invitamos a que nos cuenten en sus experiencias, algo propio de sus lugares de origen, que suele ser raro para las demás personas que vienen de fuera, o algo que ustedes al ir a un lugar diferente han encontrado como curioso en cuanto a lo gastronómico, Mercy. Sí, hemos llegado al final de este nuevo episodio de El Hocicón. Estaremos hablando nuevamente de comidas en el próximo Hocicón. Así es, muchas gracias. Gracias. En El Hocicón, edición especial. A comerse el mundo.